Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas tardes. Acá estamos en una nueva edición de Sin Saco Fiscal en este día martes 6 de julio del 2021, en esta semana cortita en la ciudad de Buenos Aires. Doctor Jorge Ada, ¿cómo le va, caballero? Muy buenas Muy tardes. bien, ¿cómo estás, Guillermo Maxi, a la Guillermo audiencia Guer, ¿cómo le va, española? caballero? ¿Cómo anda? Muy bien, muy buenas tardes para vos, Claudio, Maxi Lagario en Maxi. la parte técnica, muchas gracias también por estar presente. Muchos temas y he entrevistado invitado desde el Uruguay para que nos cuente cómo andan las cosas por esos lados. Ahora comienzan a verse las primeras inversiones fuertes de argentinos. Por ejemplo, yo en mi informe reservado en coordenadas voy a estar publicando alguien que quiere copiar Nordelta en Colonia. Ah, Y va a mira, duplicar el tamaño de la ciudad y una ciudad tech. Muy buen proyecto, muy interesante. Así que vamos a comenzar con los cambios en diputados al proyecto de reforma del impuesto a las ganancias y bienes personales, doctor. sí, hay un tema conflictivo acá, en la República Argentina, en el 2020, que cuando yo hice el curso de perfeccionamiento de impuestos en Alemania en 1980 existía, y lo aplicaban los alemanes, y lo llamaban especulación Steuer, o sea, impuesto a la especulación. ¿Qué era ese impuesto? Vos tenés un plazo fijo o compraste acciones y las vendés antes de 6 meses de tenerla en tu poder, pagás la tasa máxima por los intereses o por el rendimiento que tuviste de esa diferencia. Se entiende que es especulación y por consiguiente, ojo, la tasa máxima en aquella época era el 65%, lo digo para que se escuche bien. No estamos hablando del 25, del 20, del Una 15. interesante forma para darle fondeo al sistema financiero y extender las colocaciones de corto. Exacto, exactamente. Eran tontos los alemanes en aquella época, parece que ahora mejoraron, no sé. Al menos no siguen ganando al fútbol, pero en esto, No, pero espere, Jorge, ¿en qué año fue esto? 1980. Claro, fue otra época. Ellos trataban de darle solidez al marco Claro. alemán, que era una moneda en un momento de volatilidades monetarias europeas. Sí, pero contra el dólar estaba casi 95-1, ¿eh? O Por sea, eso vos digo, ibas con un dólar a ver, y después la el euro comisión. es el marco disfrazado de europeo. Claro, sí, sí, ¿Y sí. cómo lo lograron? Con medidas como esta, dándole fortaleza a su moneda. Bueno, esto es lo que quisieron hacer acá, fomentando con exenciones en bienes personales y el impuesto a las ganancias, la inversión en cualquier instrumento financiero, así te lo globalizo, en moneda nacional, pero que esté el 75% del periodo anual inamovilizado. O sea, que no vayas saltando, mejorando, vendiendo. O sea, que no hagas ninguna bicicleta, en una palabra, como la realidad es. Bueno, ese 75% y este anti-evasión en Steuer no existe ni siquiera en el proyecto. Salió Massa para decir que no lo iban a aplicar, que lo iban a modificar, con lo cual se está financiando, se está fomentando, esa es la palabra, las inversiones que se realicen en moneda nacional, sea cualquiera sea el tipo de interés para el impuesto a las ganancias y sea cualquiera sea el capital que se invierta para bienes personales. Como Bueno, la casa. ahí le doy un puntito, porque esto se quita. La primera decisión de esta medida, creo que yo la expliqué, no sé si acá, pero la expliqué en alguna charla que di, era básicamente automática. Dijeron, mira, vamos a hacer que la gente saque los depósitos de los bancos y lo vuelque al consumo. Porque cuando la gente saca la plata del banco, lo único que hace es consumir. Si la tiene en el banco, está especulando. Con eso, vaciamos los depósitos y empezamos a desarmar la bomba de los LELIC y de los pases activos, que hoy en un mes van a pagar más intereses que todo el año pasado.
Está muy lindo en el Instituto Patria, mientras que toma mate cocido, era una gran idea. Ahora, cuando la llevaron, cuando se lo dijeron, mira, cuando la gente saque la plata del banco, Va a no va a comprar dólares. consumirla, va al dólar. Se va volando al dólar. No, no hay Claro. problema. Yo puedo proteger, no va a ir al CCL ni al MEP, tanto así que la semana pasada estuvieron presionando mucho al mercado para que no operara, al ELIC, para que no operaran, o para que hicieran, y es más, tiraban un proyecto en la mesa diciendo que iban a empezar a volver al parking de 7 días para las colocaciones, para la Claro. compra de dólares. Intervinieron los bancos y dijeron, muchachos, este no es el camino, vamos a armar el lío, porque aparte a mí me generan un problema de patrimonio. ¿Por qué? Pues yo tengo que dar vuelta a ese plazo fijo, en algunos casos lo tengo entre hoy, tengo que hacer algún tipo de asiento con pérdida. Te me estás quedando pérdida y me sacás la solidez. Y capacidad prestable. Final de la historia, Massa, bien aconsejado por los diarios y por un estudio contable, retiraron la medida. Igual algo van a hacer toqueteando los plazos fijos y las colocaciones en fondos comunes de inversión, para que se redirijan al consumo de esos dineros y dejen de estar en el circuito financiero. Lo tienen, están trabajándolo porque dicen, esa plata no puede quedar especulando, la queremos para consumir. Eso porque no tenemos bolsa. Vos que fuiste experto en bolsa, yo no lo sé. Eso es porque no tenemos bolsa. No tenemos mercado de... No tenemos, a ver, mercado el de problema capital. que tenemos en Argentina es que no hablamos de las cosas como son. Argentina tiene un sistema bancario transaccional. ¿Esto qué Claro. significa? Entre la guita que le cobré a Jorge por un laburo que le hice y la guita que le voy a pagar a Guillermo, esa plata que no la consumo, la dejo en el banco. O la guita que me pagó Jorge, con eso, con la tarjeta, yo voy pagando mis gastos. Si me sobra algo de plata, porque no tengo ninguna cuenta que pagar, voy y me voy a un fondo común de inversión. Pero si yo tengo ganas de consumir, el dinero lo que uso. Ese es un dinero que está extra consumo. Pero yo no ahorro y digo, bueno, voy a hacer una colocación a 25 años por mi cartera de inversión para mi jubilación. El que invierte en pesos en el sistema bancario a 25 años es una persona que indiscutiblemente vivió en Marte un año, por lo menos, o una década. Entonces, tenemos un sistema transaccional. ¿Y esto cuándo nació? En el año 2001-2002 con la crisis del sector bancario. En esa época nosotros teníamos colocaciones hasta 2 años en plazos fijos. Y ahora el grueso del sistema está a 60 días. 60 días, claro. Eso es un sistema transaccional. Ahora, ¿cómo le damos profundidad al ahorro? Deberíamos tener inversiones institucionales, pero no tenemos. Las aseguradoras no son inversiones institucionales fuertes. Los fondos comunes de inversión dependen de una liquidez que podría ir a bolsa. Así que entonces no tenemos sistema. Las FJP eran ahorros de largo plazo. Claro. Pero ¿qué pasa? Fueron manejadas mal, fueron toqueteadas muchísimo el sistema, que eso nunca lo dicen los que critican el sistema, y la caída de 2001-2002 las quebró. Las quebró, Sí, le dejó un rojo de 6.000 millones de dólares. claro. Entonces, ¿cómo se solucionó ese rojo de 6.000 millones de dólares? Yo tengo todo un trabajo escrito al respecto que no me publiqué nunca, porque no me lo quisieron publicar. Donde básicamente lo que hicieron fue, como no le voy a pagar a la gente la jubilación que le corresponde, estatizo los fondos, la idea vudú, y a la gente le pago jubilación mínima, que se jodan todos. Claro, claro, claro. Entonces la deuda de 6.000 palos verdes potencial que tenía ese Cotapiz bajó a cero. Listo. Solucionado el problema. ¿Y ¿A las quién le sacamos inversiones? 6.000 millones de dólares de bolsillo? A los futuros jubilados. Claro, y las inversiones que tenía se las quedó el Estado. El Estado. Bien. Está Tenemos esta colocación. ¿Ya tenemos el invitado? ¿Querés Perfecto, entonces, hablarlo? ¿terminamos con este tema? Sí, está. Perfecto, entonces vamos con el invitado y luego de la charla con el invitado nos va a hablar Guillermo Guerra sobre el tema de las modificaciones al monotributo. Jóvenes, con libertad para traer al invitado y para presentarlo y comenzar la nota. Hola, ¿cómo estás? Alejandro Taranto desde la República Oriental del Uruguay. Bienvenido al programa nuevamente. ¿Me escuchás? ¿No me escuchás? Hola.
Hola. No está. Bueno, parece que no estamos comunicados. Al parecer tiene él el micrófono abierto. Lo que no estamos escuchando somos nosotros, Sí. por lo que puedo verificar. Acá no me aparece el micrófono a mí. Bueno, perfecto. Me aparece tachada Salió de la... cámara en este momento. Hagamos una cosa. Vamos con tu tema mientras Dale, tanto. dale, Claudio, avanzo Mientras que con la... Jorge ajusta todo. Dale. Avanzo con las modificaciones. Bueno, en realidad sería como el monotributo 3.0 ya a esta altura, porque es una ley nueva que crea el programa de fortalecimiento y alivio fiscal para los pequeños contribuyentes. Esta iniciativa se aprobó el sábado con mayoría de diputados, solamente hubo una pequeña discusión, en particular por un artículo, pero en general se aprobó con la mayoría de diputados. Según números que expuso Heller, este programa va a traer alivio fiscal a 1.592.466 personas monotributistas que trabajan en el área metropolitana de Buenos Aires y 2.487.685 que lo hacen en el resto del país. Con lo cual... Eso dice el Excel, digámoslo así. Eso dice el Excel, ¿no? Con lo cual, teniendo en cuenta estos números, si lo pasamos más o menos a porcentaje, estaríamos más o menos en un 60 y pico % de personas que están concentradas en el AMBA, más o menos, que están dentro del régimen de monotributo y el resto dispersadas por el resto del país, ¿no? Los 2 millones restantes. Con lo cual, viene un poco, digamos, vos sabrás mejor de esto, lo interpretarás mejor, Claudio, que tiene una idea electoral, ¿no? También Sí, este arreglo de monotributo es para solucionar los problemas. Tanto es así, mirá lo que son las cosas, que sacó una nota mandada por la gente de Massa, algunos medios, criticando la forma de redacción de los proyectos de ley del gobierno nacional y de la AFIP con respecto a temas fiscales, diciendo que le faltaba técnica de redacción. O sea, hay un problema interno también en el medio sobre cómo manejar esto. Sí. Pero bueno, en líneas generales... que no sabe manejar la técnica de redacción parlamentaria. Sí, creo que no solamente, y corregime vos si me equivoco, no solamente se quejaron de los proyectos que enviaba la AFIP, sino también del Ministerio de Economía. Claro, también, exacto, tenés razón. Tenés toda la razón. Bueno, en síntesis, digamos, este proyecto nuevo que ya fue girado al Senado, con lo cual me imagino que será ley en breve. Lo que prevé, bueno, justamente corregir esta cuestión que vos mencionaste, digamos, respecto a las cuotas que se exigían retroactivamente desde el 1 de enero, que ahora, digamos, directamente la actualización va a estar vigente a partir del 1 de julio, ¿no? Los nuevos valores. Con lo cual, bueno, por un lado viene a corregir este problema que fue el que generó más ruido en su momento. Después también viene a corregir de nuevo las escalas, o sea, pasamos de no tener escalas hasta mitad de año a de pronto tener 2 escalas casi en simultáneo. Claro. Y esta nueva escala lo que prevé es un esquema progresivo, si se quiere, de actualización, donde, digamos, las escalas más bajas van a haber aumentado su tope de ingresos brutos para facturar en mayor medida que las categorías más altas. Después también prevé un alivio fiscal para monotributistas, que es principalmente aquellos que hasta el 30 de junio por ahí se excedieron del monto máximo de facturación y que quedarían excluidos del régimen, que se podrán mantener en el régimen, siempre y cuando, bueno, no se configuren determinados valores. Por ejemplo, aquellos monotributistas que registren ingresos que superen el monto equivalente a 1.5 veces los ingresos brutos máximos de la categoría K. Bueno, esos no podrían acceder a este alivio fiscal. Tampoco podrían acceder al alivio fiscal aquellos monotributistas que el total de los bienes en el país y en el exterior superen el monto de 6,5 millones de pesos, que esta era una gran crítica, digamos, la gran crítica de aquellos monotributistas que de pronto viajaban al exterior, vivían en barrios cerrados y demás cuestiones que no hacía la progresividad
del régimen, ¿no? Lo que se buscaba con el régimen. Y después también lo que prevé, digamos, es aquellos monotributistas que las categorías más altas que se hayan excedido, que por ejemplo no les correspondería este alivio fiscal, puedan mantenerse en el régimen, pero para eso tendrían que pagar una cuota especial, que eso sí es algo bastante novedoso, que bueno, me imagino que más allá, cuando se avance por ahí en la reglamentación, quedará un poquito más claro. Pero bueno, de acuerdo con el proyecto de ley, esta cuota especial sería para las categorías más altas y, por ejemplo, digamos, para mantenerse en el régimen, las escalas E, F y G deberían pagar una cuota que sería el equivalente a su categoría, ¿no? Una cuota adicional especial. Dos cuotas, en realidad, dos cuotas, pagarían doble. No, pero esas son las más altas, las H, I, J y K, dos cuotas. Después también prevé un régimen de regularización de deudas. También, deudas hasta el 30 de junio del 2021, que van a poder ser hasta 60 cuotas mensuales con un interés de financiación no superior al 1.5 mensual. Esos serían los cambios más importantes en este monotributo 3.0, que seguramente vamos a ampliar más adelante. Listo, te agradezco mucho, Guillermo. Vamos, doctora Dada, a nuestro entrevistado, si le parece bien. Sí, como no, Alejandro, cuando quieras. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenido, Claudio, caballero. Guillermo, Jorge. Buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Andan bien? Estás? Bien, bien. Todo bien, todo bien. Tratando de ir al Uruguay y vos de venir acá, pero no podemos. El COVID, como se dice. Nos cerramos mutuamente. Mira, ya pasó la euforia, ya pasó el impuesto a la riqueza, ya pasó todo esto acá, con todo el revuelo que hubo y que hay, que va a haber. Ahora, ¿qué pasó allá? ¿Cuánta gente de Argentina obtuvo la residencia fiscal? ¿Cuánta gente tuvo la ciudadanía? ¿Qué recepción de inversiones posibles próximas de acuerdo al cumplimiento de las normas de registración de allá hay? ¿Por qué no nos contás un poco desde el otro lado del charco qué pasó para este lado del charco? Bien. A ver, como bien tú lo dijiste, Jorge, el año pasado fue el furor, ¿no? Todo el mundo consultaba, yo creo que era algo contagioso y era más una ilusión para muchos que algo a concretar. Toda esa movida que hubo el año pasado, yo arriesgaría a decir que un 10% de esa gente es la que realmente culminó los trámites para venir a Uruguay. Hubo dificultades también. La avalancha de gente que lo quiso realizar saturó el consulado, saturó las solicitudes y a su vez después el COVID, que el año pasado en Uruguay, yo diría que hasta diciembre fue sumamente benévolo porque teníamos algunos días hasta 100 casos, pero teníamos 20, 30, 40 casos por día, era una cosa irrisoria, la frontera estaba cerrada, pero había posibilidad. Este año, después, a partir de diciembre, se cierra, entonces los argentinos, al hacer ya más de un año que no pueden pisar suelo uruguayo, el argentino común, salvo excepciones, también perdió un poco esa intensidad. Los números del año pasado hablaban de 30.000 solicitudes de erradicación. Después la residencia fiscal es una consecuencia del hecho de haber estado en el Uruguay. O sea, como bien sabemos, la residencia fiscal se genera a partir del cierre del ejercicio de mes calendario, o sea, año calendario. O sea, obtengo la residencia a diciembre del 2020 si estuve en Uruguay más de 6 meses, lo que conversamos la vez pasada. Algunas personas lo hicieron por residencia fiscal, muchas lo hicieron básicamente por residir en Uruguay por los motivos que sabemos o que la mayoría de los argentinos piensa que puede lograr acá en el Uruguay. Este año yo diría que la intensidad de consultas es de un 10 o 20% de lo que fue el año pasado, pero la considero una movida silenciosa pero concreta. O sea, el que hoy está para venirse a radicar al Uruguay, ya lo está haciendo, ya sabe qué tiene que hacer y lo está logrando. No es
aquel que ya no tiene que consultar, porque ya sabe cómo proceder. El hecho de que la frontera esté cerrada imposibilita que él venga, mire, vea, chequee la situación, vea los costos. Eso detiene un poco, pero a mí me consta que hay gente que sigue haciendo la gestión. En el caso mío, yo trabajo con una abogada argentina joven que conoce muy bien del tema y es la que va recepcionando la parte argentina de la radicación, y este año se ha agregado familias que quieren venir al Uruguay. Entonces, yo creo que esta movida, si le podemos decir de alguna manera, va a retomar o no una vez que la frontera sea un poco más permeable, porque ahí de vuelta van a venir al Uruguay, verán lo que es el Uruguay o no lo es, la ventaja que puede tener o no, un poco como le pasó a ustedes con el éxodo a Miami. En los últimos meses, salvo ahora las últimas disposiciones, muchos argentinos se fueron a Miami, bueno, y ahí te pica, hablando en criollo, te pica el bichito de, oh, me gustaría quedarme, cómo son los costos de vida. Bueno, Uruguay, o sea, Uruguay ofrece lo que ofreció siempre, con los agregados que hubo el año pasado, que no dejan de ser interesantes, y está abierto a la recepción de residencias, o sea, no hay inconveniente. Entonces yo creo que lo que hoy por hoy detuvo un poco a aquel que se iba a agregar en el 2021, creo que es el hecho de que la frontera está cerrada. Y creo que por lo visto Uruguay ya está manejando la posibilidad del pasaporte sanitario, de empezar a abrir las fronteras. Por suerte, la ola que estuvo bastante fuerte acá en Uruguay, la primera ola, hoy por hoy estamos casi en un 60% de vacunados con 2 dosis, los casos han bajado, teníamos hasta 4.500 casos por día, hoy estamos en 600 casos por día y 20 fallecidos, que igual no deja de ser una cifra alta, sobre todo los fallecidos. Entonces Uruguay ya abrió los colegios, abrió el fútbol con público limitado, abrió los teatros, abrió los cines, todo esto está sucediendo ahora. Y el resto va a ser abrir la frontera. La frontera se demora un poco más porque la vacunación en la región está por debajo de la vacunación, salvo Chile, está por debajo del índice de Uruguay. Y como ahora vino la nueva cepa esta, la Delta famosa, Uruguay tiene temor de volver a caer en esa ola que tuvimos cuando en realidad no estábamos vacunados, que realmente nos costó unos cuantos fallecidos, llegamos a tener 60, 70 fallecidos por día, que son cifras muy altas para el Uruguay y son muy altas porcentualmente para un país de 3,5 millones de habitantes. Claro. Te pregunto, aparte de argentinos, porque la oferta que daba para la residencia realmente era muy interesante, para cualquiera, Exacto, para exacto. cualquiera. Entonces, brasileros hubo Brasil, paraguayos, hubo chilenos, hubo de otros lados, sí, mira, europeos. europeos, el interés del europeo o del americano o canadiense, yo creo que no sé si, no puedo arriesgar si varió más o menos con la situación de estos nuevos beneficios. Lo que sí tenemos es una ola de inmigración de Venezuela, como la tienen ustedes también, de República Dominicana. Tenemos que esa inmigración, por más que tengamos la frontera cerrada, como tenemos frontera seca con Brasil, se nos está ingresando por el lado brasilero. Es Y un Uruguay lo que está, colador. claro, y Uruguay lo que está haciendo, que eso fue lo que nos provocó realmente la ola, porque argentinos no se nos cuelan por el río Uruguay, porque es más difícil, pero tenemos un ingreso permanente por la frontera seca. Uruguay les está dando documento y los está metiendo en el régimen de vacunación automáticamente. Pero claro, ese inmigrante no viene con un fin de residencia fiscal, viene con un fin de buscar un nuevo horizonte en el Uruguay, como bien lo hicieron también en la Argentina durante mucho tiempo. Pero yo creo que Uruguay sigue apuntando a un inmigrante de cierta posición económica, no es que lo elija, pero le está dando beneficios que esa persona puede mirar al Uruguay con interés. Se sigue construyendo, porque realmente la construcción no bajó, es más, subió un 10%, se sigue construyendo, se siguen abriendo polos industriales, ahora Google incluso compró unos predios muy grandes en un polo industrial para instalarse en el Uruguay.
Entonces, algún laboratorio tiene intención de instalarse en el Uruguay, empezaron a fabricar autos en otras marcas. Entonces, todo eso tienta a que, y obliga incluso, porque si se instala una empresa como Google en el Uruguay, va a traer, guste o no, Qué lástima. Se quedó, Mm. ¿no? Sí, sí, sí. A mí también se... Se le quedó, pero qué interesante lo que estaba diciendo de los polos nuevos de desarrollo. Sí, ¿no? Mucha inversión en Uruguay. ¿Sí? Sí, sí, sí. Vos, aparte de lo que dijo Claudio antes, ¿no? Yo no tengo el teléfono acá. ¿Vos tenés el teléfono de él? ¿O cualquier cosa que aparezca así? No podía destrabar ni el micrófono ni la cámara, básicamente porque el sol me da tanto. En este momento nosotros estamos grabando el programa antes, pero que lamentablemente no se cortó la transmisión, con lo cual vamos a hacer un nuevo intento y yo lo que le diría es, ¿quién tiene ganas de seguir? Jorge, usted llama al invitado y seguimos con Guillermo hablando de la RG Sí, 52 y 25. sí, 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 Dale, dale. dale. Yo lo que diría es que Eh, empezamos entonces por ese camino. Vamos, caballero. ¿Qué es esto Dale. del régimen simplificado para pequeños contribuyentes? En realidad son dos resoluciones generales que se dictaron en estos últimos días, que también vienen en misma sintonía con el régimen del monotributo, ¿no? Por un lado, la 5022, que se publicó en el Boletín Oficial el 1 de julio, es la que establece, digamos, este procedimiento transitorio para que los responsables inscriptos puedan adecuar sus sistemas informáticos para emitir comprobantes a monotributistas. La anterior, digamos, ley que se trató de monotributo ya está aprobada, es la que había creado el famoso puente entre el régimen general y el monotributo. En ese régimen, digamos, transitorio, o ese puente, se había establecido que los responsables inscriptos tenían que empezar a emitir factura a los monotributistas. Y bueno, esta resolución general viene a colación de esa disposición, ¿no? Más bien prorroga, digamos, porque en definitiva lo que hace con esta resolución general es extender hasta el 31 del 12 del 2021 el plazo que tienen los responsables inscriptos en IVA para adecuar su sistema de facturación. Recordemos que muchas empresas tienen, digamos, su sistema de facturación con sistemas informáticos o sistemas de gestión, más bien como SAP, por ejemplo, u otros. Con lo cual, digamos, esas empresas tienen todo un trabajo, digamos, de su sector de informática que tienen que adecuar su sistema de facturación. Y va más bien para ese sector, ¿no? Bueno, tenemos al invitado nuevamente. Si te parece bien, Sí. seguimos Dale, luego dale. con la 5025. Dale, dale, dale. Doctor, estamos con nuestro invitado para continuar el Sí, diálogo. sí, sí. Bueno, perfecto. Continuemos con el diálogo si está en condiciones. Hola, Alejandro. Alejandro no me escucha. Bueno, seguimos teniendo problemas. Alejandro, Sí. ¿nos está escuchando? Ahí se está conectando el audio. Bien. Ahí está conectando el audio de acuerdo a lo que veo acá. El microfonito está por entrar Bien. y la cámara la tiene tachada. Así que Se ve nota que tiene muy mala señal por esos lados. sí. Bueno, tenemos que seguir avanzando con el programa hasta que esto se cierre porque no podemos perder el ritmo, así que entonces esperará a nuestro invitado cuando esté en condiciones. Vamos con la 5025, Guillermo. Sí, dale. La 5025 también se publicó en el Boletín Oficial el 6 de julio, digamos hoy, para ser más preciso, y la que prevé es algunas disposiciones en relación a la exclusión de pleno derecho y baja automática por falta de pago. Respecto a la exclusión de pleno derecho del régimen de monotributo, es respecto, digamos, a esos cursos sistemáticos que están previstos puntualmente en los artículos 53 a 55 de la Resolución General 4309.
En ese sentido, bueno, se extiende hasta el 2 de agosto del 2021 la suspensión de bajas de oficio a través de este mecanismo, del cruce sistemático. Y también se suspende transitoriamente las bajas por falta de pago en el régimen de monotributo, no computándose los meses de mayo, junio, julio del 2021, como mesa a contabilizar para la aplicación de bajas automáticas del régimen. Bien. Todavía no está Alejandro. Alejandro, Bueno. ¿te podemos escuchar? Sí, ¿me escuchan? Ahora sí. Perfecto. Bueno, bien. Bien. Discúlpenme que se me cayó la conexión de la laptop, estoy con el celular. Es el mal del momento. Es el más del Bueno, momento que entonces le vas a sigamos hacer. con el diálogo, aunque sea por esta forma. Bien. Mira, la pregunta siguiente que yo te estaba por hacer cuando se cortó era si nos podés recordar cuánto era lo que se pagaba de bienes personales en el Uruguay, cómo es el régimen en el Uruguay para bienes personales que tenés en Uruguay y que tenés en el extranjero. ¿Cuánto pagás? Por ejemplo, aquel que se radicó y que tuvo la residencia fiscal en el 2020, este año, ¿va a pagar sobre los bienes que tiene en Argentina? ¿Cuánto? No, bueno, el impuesto al patrimonio o bienes personales, como lo llaman ustedes, grava solamente los inmuebles o las cuentas que tengan en el Uruguay, o sea, todo lo que sea de fuente nacional. Lo que es extranjero no está gravado por bienes personales. O sea que aquella persona que obtuvo la residencia fiscal a diciembre del 2020 en el Uruguay no va a pagar impuesto al patrimonio por lo que le corresponda que tenga en el Uruguay, y en la Argentina, supuestamente por tener residencia fiscal uruguaya, no va a tributar. Eso entra en el territorio de ustedes, vamos a decir. Correcto, impuesto a la renta o como le llamamos nosotros ganancias. El impuesto a la renta sí. también no grava la fuente extranjera. O sea, vamos a tratar de poner un ejemplo. Si yo tengo a un argentino radicado en el Uruguay, pero que él tiene una empresa en Argentina o en cualquier otra parte del mundo que le genera dividendos o ganancia, Uruguay no le va a gravar esa utilidad porque la fuente es extranjera. O sea que en Uruguay no va a pagar impuesto a la renta. En Argentina entra en el régimen si le toman la residencia fiscal uruguaya o no, correcto, depende a los plazos que hemos hablado anteriormente. Sí. Pero es teoría de la fuente, pura. Exacto. Uruguay grava la renta y el impuesto a bienes personales y ganancias de lo generado en el Uruguay. Después hay pequeños matices para algunas empresas que realizan trading y eso, que los impuestos no están grabados, tienen un índice de impuesto muy bajo, pero en el caso de las personas físicas le va a gravar ingresos en el Uruguay. Guillermo, tenés una pregunta, yo tengo la última para un cierre de una consulta que se la voy a tratar no la respuesta, pero que me indique si hay. ¿Pero vos tenés algo, Guillermo, en el tintero? No, a ver, de lo que estuvo hablando Alejandro, y bueno, un poquito también lo que conversamos, ¿no? En el breve momento que se ausentó, es al parecer mucho interés en inversiones en Uruguay, porque vos mencionaste inclusive tecnológicas. ¿Eso se está reflejando en puestos de trabajo actualmente? El trabajo en Uruguay no vamos a decir que esté bien, o sea, hubo una caída en el trabajo, hay sectores que no, el sector rural y el sector de la construcción no. El resto, todo lo que es comercio, obviamente cayó, porque por más bien que esté el país, cayó por la movilidad. Pero, por ejemplo, el sector Uruguay está exportando mucho cortometraje y la industria del cine, por decirlo de alguna manera, o de los cortos, o de la publicidad, también se instaló muy fuerte en Uruguay porque hay ciertas exoneraciones, hay cupo de exoneraciones, se está grabando mucho. La semana pasada se está grabando justo acá unos casos de unas explosiones de unos vehículos en algunas calles conocidas que tenían matrícula argentina, y claro, eran grabaciones. Entonces eso genera mano de obra. Yo no puedo decir que la situación laboral en el Uruguay está bien porque mentiría. Lo que sí puedo decir
que hay varios rubros que realmente siguen creciendo. Todo lo que es software, todo lo que es la parte del cine, la parte rural con sus limitaciones, porque el campo cuanto más avanza, menos personal necesita, pero bueno, mueve de alguna manera. Y bueno, y estos polos industriales que se están instalando requieren de mano de obra especializada. Se está haciendo la tercer planta, que está bastante avanzado. O sea, no estamos bien, pero creo yo que en el horizonte inmediato, cuando haya una recuperación económica en base a una mayor movilidad, se va a notar un poco más. Hubo un crecimiento de un 10% de la actividad, y es lo que se espera en el segundo semestre del año, de volver a retomar un poco esos números buenos, vamos a decir. Te hago la última Perdóneme pregunta. que justamente me voy a agregar Perdón. acá algo muy interesante que estaba señalando nuestro invitado, y es toda la parte de filmaciones de publicidad tuvo que moverse a Uruguay, porque acá no te dejaban estar en la clase. O sea, te veían reunido y te venían la policía y te separaba. En Claro. cambio, en Uruguay, pidiendo un permiso, te permitían hacer filmaciones de publicidad que se habían contratado para hacer en Argentina. Se mudó todo el equipo a Uruguay para poder hacerlo. Con respecto Sí. a las TECH, hubo más anuncios y estudios que realidad. O sea, mucha gente instaló empresas allá, pero había algunas dificultades con respecto a cómo concretar pagos, no por problemas básicamente uruguayos, sino por problemas argentinos. Claro. Entonces, había un problema importante como para concretar la instalación de una incubadora en la zona franca de Montevideo, que era el gran lugar. Claro. Se mudaron muchos, pero no todos los que querían. Y era algo que dijo usted al comienzo de su charla, que yo no lo pude decir, pero lo voy a ratificar. Gran parte de la primera hora era enojo al gobierno de Cristina Fernández y de Alberto Exacto. Fernández. O sea, la desilusión de la Argentina, el enojo, vamos a Una terminar mal, me quiero ir de este país de mierda, esta es la realidad de lo que se pensaba. Y fue visceral. Cuando empezaron a darse cuenta que cuando vos te mudabas e hicieras un cambio fiscal, la FIP te iba a poder seguir vigilando durante 10 años en Argentina, muchos se dieron cuenta que podés mudarte, pero la FIP te iba a seguir persiguiendo. Con lo cual, tarde o temprano ibas a terminar por caer. Es cierto, se mudaron algunos, sobre todo gente hecha, que ya tienen su plata, mayor de edad, no jóvenes, y que van con algún proyecto de inversión básicamente para reproducir el capital que ya tienen. Y otro grupo, perdóname que te interrumpa, y vos sabés que otro grupo que pasó son jóvenes, pero muy jóvenes, que entonces no tienen esa edad en la cual pueden tomarse 1 o 2 años de prueba, que no lo hace alguien con 30 y pico de años que está en un momento jugado de la vida. Claro. Pero jóvenes, bien jóvenes, vienen y se instalan y prueban y les gusta la costa, porque bueno, la costa está teniendo una consecuencia de muchos residentes de todo el año. Entonces eso cae, y hay algunos grupos de jóvenes nuevos donde su costo de movilidad es inferior al costo que uno tendría en una ciudad, vamos a decir. No sé si me explico. Sí, sí, pero además también esa gente que va a la casa del papá, del tío, de la tía, que ya estaba, no es que entran jóvenes con $150.000 y compran una casa nueva o construyen una casa nueva. No, pero tienen pequeños emprendedores. Así como el joven uruguayo, ahora se puso muy de moda en la pandemia, todos los nuevos emprendedores, porque la gente si tiene algo bueno las crisis, es que sirven para pensar y para rearmarse y reorganizarse. Y sucedió que estamos llenos de emprendedores, y eso está bueno para la economía, porque de alguna manera diversifica mucho la economía. Si antes tenés un gobierno amigo que la fomenta, como tienen ustedes, y no uno que te lo ahoga. Como tenemos nosotros. Bueno, claro, yo siempre dije, voy a decir un disparate, pero si Bimbo fabrica 10.000 paquetes de pan por semana, mucho mejor es que fabrique 6.000 y esos otros 4.000 haya, no sé, yo qué sé, 500 pequeñas empresas que fabriquen 300 panes por semana y vivan de eso. Entonces,
diversifica la economía y mantiene el dinero en el país, porque ese dinero que ganan esa pareja o esa persona queda en el país, no se va a ir al exterior. Entonces, eso también lo noté, pero esos jóvenes no vienen pensando en la residencia fiscal, vienen buscando un horizonte distinto y un poco cansados también de lo que los adultos están cansados en parte de la Argentina. No estoy hablando mal con lo que digo de la Argentina, porque yo lo quiero mucho, la quiero mucho a la Argentina, pero es una consecuencia de una realidad económica. Estamos hablando de economía, no de las personas en sí. No se haga problema que nosotros nos encargamos de hablar más de la Argentina No, todos los está bien. programas. Doctora Haddad, usted tenía una pregunta para terminar. Sí, la última pregunta que tiene dos variantes. La primera, recordemos que hace 10 años se derogó un sistema que impuso la República Oriental del Uruguay allá por la época de Otto Bember, la sucesión de Otto Bember, Otto Sebastián Bember, que fueran las sociedades offshore. Las sociedades offshore murieron nominalmente hace 10 años. Sin embargo, dos preguntas más. La primera, con una respuesta. La segunda, no te pido respuesta. Te pido que me digas si sí hay o no hay. La primera, ¿existe posibilidad de que el rumor que me vino que hay un proyecto de ley o que quieren hacer un proyecto de ley de un nuevo sistema offshore? Esa es la que te pido la respuesta. Bien. Como bien hiciste referencia tú, Jorge, antiguamente Uruguay tenía las sociedades financieras de inversión, la ley 11.073 de allá del año... Nació unos poquitos años después que aparece Perón en la Argentina, y no me pregunten por qué, pero bueno. La ley 11.073 permitió la creación de sociedades financieras de inversión, exclusivamente para operar en el exterior. Esas sociedades se vendieron a todo el mundo, Argentina era uno de los principales compradores, y hasta que llegó un momento en el cual Uruguay no permitió la constitución más de esas sociedades SAFIs, las famosas SAFIs, y no se podían constituir más sociedades con ese objeto. Pero la Sociedad Anónima Común uruguaya, a partir de ese momento, pasó a ser tanto una sociedad local como una sociedad internacional. O sea, la Sociedad Anónima Uruguaya puede operar en cualquier parte del mundo sin más limitaciones de la del que le pueda poner el Estado donde vaya a operar. Entonces, ¿qué pasó con el viejo régimen de SAFIs? Esas sociedades que existían se tuvieron que transformar. O sea, si yo puedo poner un caso, Jorge, si me lo permitís, supongamos que en el año 95 una persona en particular quiso comprar una SAFI para poner un inmueble de Argentina, que era un tema súper común, puso el inmueble y guardó la sociedad. Esa sociedad, al cabo de los años, cuando se deroga la ley, tenía que haber sufrido alguna transformación, se tenía que haber convertido en sociedad anónima común, tenía que haber cumplido con un par de comunicaciones que surgen después con respecto a quiénes son sus accionistas, para llegar al día de hoy reacondicionada a lo que es una sociedad anónima común. Entonces, ese tipo de sociedades, calculo yo que debe haber unas cuantas. No sé si te contesté la pregunta con esto que dije. Vos te adelantaste a la segunda pregunta, que es que no te pido la respuesta, que es lo que me vinieron a mí. Tengo un inmueble, mi viejo puso un inmueble con una sociedad uruguaya offshore, se murió mi viejo, nosotros no teníamos contacto con él, ¿qué hacemos con el inmueble? Porque en el registro de si tiene o no, nada más, porque eso es problema tuyo. Tiene solución, es lo que tú me nombraste, son casos que se presentan con bastante frecuencia, porque se llegó a hablar en un momento que había entre 10.000 y 15.000 sociedades propietarias de inmuebles en Buenos Aires. Sí, y más también. Exacto. Sí. Los casos son casos delicados porque la sociedad en algunos de ellos puede estar disuelta hasta de pleno derecho. Hay que hacer todo un trabajo que no lo voy a describir ahora porque lleva un estudio en particular de cada caso. Lo que sí puedo decir que hay una solución posible en prácticamente todos los casos, hay que analizarlo y evidentemente lleva un trabajo
importante jurídico, ¿no? O sea, este señor que me hizo la pregunta, señores, porque fueron herederos que me hicieron la Claro. pregunta, le digo, hablen con Alejandro Taranto Acá, allá en Uruguay y se arreglan con él, pero tiene solución. Eso es interesante, ¿no? Porque 10 años después, o más, que revivan o más, claro. La claro. gran mayoría, por ejemplo, lo que me dijeron, mire, esto lo hice con Viñone, Viñone, Lafite y Lublin. Lafite y Lublinerman. Yo me acuerdo de Viñone, Claro, que lo conocía ya por el 70 y algo. claro. Pero ellos me decían, "No, lo hicieron con tal y tal", pero esos dejaron de trabajar hace mucho más que 10 años atrás. Trabajaban las hijas y no sé Claro, quién, que eran escribanas. claro. Y tampoco hicimos, no hay balances, porque ellos tienen los No. libros, me mostraron los libros, no tienen balance, no tienen nada hecho. Se olvidaron y ellos o no sabían, no sé, o no querían pagar, o no querían pagarlo mensual, que es lo normal en esto. Claro. Los dólares anuales que le tenían que pagar, no lo querían pagar y se quedaron con una sociedad que en los papeles quedó así. Pero hay solución y eso es importante que, Sí. que me lo digas y Eh, te agradezco muchísimo, muchísimo no, por la favor. colaboración No, y yo tu estoy a las órdenes. participación. Permitime una sola cosa con respecto a esto que agrego, Jorge, nomás. Lo que sí es importante para estos casos que acabamos de hablar es que los interesados tengan los libros y las acciones de la sociedad. Ah, claro. Eso es medular para poder empezar a armar todo el entretejido que hay que hacer para hacer una historia jurídica de la sociedad. Con Claro. esos elementos se puede hacer. Vos sabés que la gran mayoría no tiene los libros, pero no tiene las acciones. Bueno. En los generales. Bueno, hay que analizar, como dije, caso a caso. Pero bueno, cuenten conmigo para lo que necesiten. Cualquier otra consulta que tengan al respecto, estoy a las órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La consulta gratis que te hice tipo médico. No hay problema, es un placer. Que tengan una buena tarde. Muchísimas gracias al invitado. Fundamentalmente los problemas técnicos que tuvimos por ahí no nos permitieron una profundidad de la nota como queríamos, pero lo volveremos a llamar más adelante. ¿Terminaste con la 50-25, Guillermo? Así ya vamos con la 50-21 y la 50-23 que tiene nuestro querido Jorge Haddad. Mío. Vos sabés que hubo una ley hace muchos años que estableció un régimen de promoción industrial, después de promoción agropecuaria. Y fundamentalmente fue en reparación histórica en San Luis, y con Isabelita se hizo la reparación histórica con Menem en La Rioja también. La reparación histórica era porque se habían quedado sin nombre porque fueron todos a la gesta de San Martín. Estamos hablando de esa reparación. También tuvieron Catamarca, La Rioja, tuvieron su propio sistema con algún tipo de forma. Es decir, la mayoría de ellas fueron... Sí. No Mendoza, nunca Mendoza. No, pero San Juan tuvo algún tipo de reparación histórica. Sí. La promoción de Tierra del Fuego fue muy fuerte. Todavía está vigente, es muy fuerte, pero por otro motivo fue eso, por geopolítico, fue hecho por los militares. Pero esta no. Estas resultaron llamarse industrias con rueditas, ¿te acordás? Porque en realidad como industria no tenían nada, lo único que hacían era aprovechar los beneficios fiscales que tenían. Claro, lo que hacían era llevar las partes y ensamblaban un par. Por ejemplo, recuerdo un caso famoso de unas cocinas de una empresa muy grande que se llevaba la cocina totalmente armada y en San Luis se le ponían las llavecitas del gas para prender y apagar, para regular. O sea, había dos empleados que lo que hacía, uno abría la puerta y el otro ponía los 4 cositos y era todo lo que tenía. Y con eso tenían justamente la desgravación impositiva. Perdón, pero facturaban de ahí. Como si hubieran... obviamente. Claro, obvio, ¿no? Facturaban de ahí. Entonces, lo que ocurrió fue que la AFIP en varios periodos, con varios administradores, empezaron a controlar, cosa que los gobernadores nunca quisieron, en especial los Rodríguez nunca los dejaron entrar, pero
se encontraron con que hubo muchos incumplimientos y decaimientos y multas y todo el resto, y juicios. Y esto Juicios que estalla, le voy a contar un secreto, cuando el jefe de inteligencia de la AFIP, cargo recién formado en ese momento, le contó a mi amigo del alma, muerto lamentablemente, Marcelito Lamana, que estaba en ámbito financiero, que fuera a Bariloche y en la ruta, en un lugar que le indicó, se fijara unas máquinas tiradas al costado. Así nace la denuncia del famoso caso Corner Salgado, que va a ser el inicio del fin del sistema de promociones que hubo para esas provincias. Sí, con el Salgado lo conozco muy bien. Salgado, la esposa era compañera en un área en la Dirección Nacional de Impuestos. Es la madre del IVA, hablando en criollo. Coca Salgado, ya fallecida, fue la que creó el impuesto al valor agregado, era la esposa de Salgado, ¿qué le va a pasar? Entonces a él lo conocía muy bien, vivíamos a 4 cuadras de diferencia y los sábados y domingos más de una vez me invitaba a los asados que hacía Salgado y toda la experiencia me la contaba. Y dejamos. El tema es que hay juicios con mucho tiempo, muchos años, y ¿qué es lo que hizo esta resolución 5021? Suspender las ejecuciones fiscales. Hasta tanto se resuelva esto, bueno, por ahora no, por la epidemia, la pandemia, la cuarentena, lo que sea, lo volvemos a suspender hasta el 30/6 del 22. Mientras tanto, tienen alguna posibilidad de entrar en un plan de facilidad de pago para regularizar o seguir discutiendo hasta que la Corte defina totalmente la situación, porque ya definió en algunos casos, Córdoba definió en algunas situaciones, pero hay varias alternativas distintas. Y la 5023 es el famoso, ¿te acordás que a los jubilados que utilizaran la tarjeta de crédito que tenía en la tarjeta de jubilación, la del banco, que utilizaran para sus compras normales, le iban a devolver un porcentaje del 15% con un tope? Bueno, eso vencía. Y vencía, si mal no recuerdo, el 30 de junio vencía. Entonces, lo que se hizo con esta regulación fue aumentar el monto, 1.500 cuando es uno solo, 2.400 cuando tiene otro tipo de tarjeta, por ejemplo, alimentar, junto con la de jubilación o lo que sea, se aumenta a 2.400 pesos por mes la devolución o el 15%, el que sea mayor de los dos, del impuesto al valor agregado, siempre que se compre con esas tarjetas en los determinados lugares que se establecen. Son incentivos que se han dado desde hace mucho, desde el 2002 casi, esto que viene funcionando y prorrogándose. Con el tiempo tendría que estarse instalado esto porque es algo beneficioso para un sector súper vulnerable. Vamos a hacer un ping-pong. Comenzamos con la primera provincial, Guillermo, vamos con el primer fallo, Jorge, con la ley de alquileres, después vamos con Guillermo con la segunda provincial y termina Jorge con la sentencia de la Corte Suprema. Vamos entonces, Guillermo, con Tucumán. Vamos con Tucumán. Bueno, en realidad vamos a hacer, es como un resumen de distintas jurisdicciones, de las últimas normativas en materia tributaria, que están casi todas enfocadas en el contexto actual, ¿no?, de pandemia, con lo cual, en definitiva, para los contribuyentes no son malas noticias, ¿no? Y acá, bueno, como vos bien dijiste, Claudio, Tucumán dictó el decreto 1491-3 del 2021, donde se prorrogan hasta el 31 de agosto del 2021 algunos beneficios, como por ejemplo el de alícuota cero en el impuesto de sellos, principalmente para aquellos instrumentos cuyo destino sea la financiación a tasa preferencial
a determinados sujetos, por ejemplo, digamos, las financiaciones en peso de los créditos a tasa cero otorgados por entidades financieras, las operaciones de descuento de certificados de obra pública efectuados con entidades sujetas bajo la ley de entidades financieras, y demás, digamos, instrumentos de créditos con alguna normativa de excepción. Y después también prevé la alícuota del 0% en el impuesto sobre los ingresos brutos, principalmente también para actividades afectadas por la pandemia, como pueden ser las actividades de bares, restaurantes, expendio de helados, alquiler de inmuebles para fiestas, gimnasios y afines, y también aquellas asociadas con el sector turístico. Ahora después, cuando veamos otras jurisdicciones, vamos a ver que hay mucha normativa de distintas provincias haciendo hincapié en el sector turístico, con lo cual, no sé, me hace pensar que por ahí no sea tan buena la temporada, digamos, turística. No lo va a ser. En el mejor de los casos, en la parte cordillerana están esperando un máximo de un 40% de ocupación. Con eso no cubrís ni los gastos. Jorge, vamos con la ley de alquileres, por favor, doctor. Sí, la ley de alquileres hoy cumple un año, por eso vamos a festejar con una velita. La famosa ley Lipovetsky. Exactamente. Y esta ley de alquileres lo que ha hecho es un gran desastre actualmente, porque nadie la quiere aplicar. Los contratos registrados son ridículos, los que hay en la FIP son ridículos, y cosa rara, tanto el inquilino como el propietario se ponen de acuerdo para no hacer de aplicación la ley esta. Bueno, ¿qué pasó al año? Aquellos contratos que están dentro de la ley, recordemos que se actualizan exclusivamente por un sistema del Banco Central que es diario. El sistema contempla por una parte el salario y por otra parte el costo de vida, mitad y mitad, y de ahí saca un resultado. Por ejemplo, si hoy tenemos que actualizar un monto, tenemos que multiplicar el monto del contrato de alquiler por 1.41. Y ahí me da el nuevo monto que tengo que pagar hasta el año que viene. Hasta el año que viene. Con lo cual, es preferible que dejen a las partes, como más de uno dice, que dejen a las partes que arreglan como quieran, porque en este momento, si bien faltan muchas viviendas, falta más gente que pueda pagarla, entonces se ponen de acuerdo los dos, aunque me pague los gastos, gano como propietario, si me mantiene la propiedad, y gano algo, y no es tan cierto que están pidiendo precios disparatados porque ya los costos se le están pasando a los propietarios y les cuesta. Entonces se cumple un año, no se cumple con lo dispuesto por la ley y me habían pasado el número, pero no era corroborable el número de contratos. Sí, a mí también me lo habían pasado, era cerca del 15% de los que supuestamente deberían existir, sí, habían dicho en algún momento, pero tampoco es un número oficial. Una cosa así como 20.000, sí, una cosa por el estilo. Estamos hablando de todo el país, no estamos hablando de Cava, sí. ni de la ciudad, bueno, no, estamos hablando de todo el país, entonces que me digan que hay 20.000 contratos inscritos es... Convengamos que la ley no está buena para nada. No, es horrible, es horrible. Es la típica ley creada en el Instituto Patria, en el bar del Instituto Patria, claro, con gente que no tiene inmueble, que no tiene nada, que no sabe el tema, pero tiene exactamente el respaldo de Cristina Fernández. ¿Esta es la verdad? Bueno, pero vamos a Río, que sí, es histórico en el peronismo esto. Recordemos la ley desde la época de Perón, que se termina en la época de Onganía, levantando la famosa ley de alquileres que inmovilizó el aumento de los contratos de trabajo. Lo recuerdo por mi madre. Estuvo más de 25 pero estamos totalmente años. de acuerdo. O sea, a ver, el peronismo hace normas pensando en el bienestar, en el voto del inquilino. Y lo que no piensan es que tiene que facilitarle el negocio al dueño para que haya alquileres. Si no, no hay disposición. Exacto. Lo que no significa matarlo al inquilino, digo. De ninguna manera. Tiene que ser parejo, pero solo piensan en una parte de la realidad y entonces la otra parte no funciona. Exacto.
no puede haber demanda si no hay oferta. Vamos Exacto. a Río Negro, joven. Sí, Río Negro, Resolución General 416 del 2021, que prevé la suspensión del pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos prevista en la Resolución 325 del 2013, que es un régimen especial, que era un régimen previsto, digamos, un régimen de pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos, respecto, digamos, de aquellos contribuyentes que tuvieran una actividad en los centros turísticos de la provincia, las grutas, el Bolsón y San Carlos de Bariloche, durante lo que se consideraba temporada alta. Con lo cual, esta resolución lo que viene es justamente a suspender el pago de ese pago a cuenta, ¿no?, del impuesto sobre los ingresos brutos para la temporada de invierno 2021, con lo cual volvemos a hacer hincapié en lo mal que viene la temporada, ¿no?, de invierno. Bien. ¿Y tenés algo también de Córdoba? Sí, de Córdoba también tengo una cortita, decreto 617 del 2021, que exime del pago del impuesto sobre los ingresos brutos respecto de los hechos imponibles que se perfeccionen durante el mes de junio del 2021 para aquellos sujetos que desarrollen, en el ámbito de la provincia de Córdoba, la explotación de centros comerciales y o shoppings. Bien. Jorge, entonces vamos a ir terminando con una sentencia de la Suprema Corte. Sí, es una sentencia interesante. La Suprema Corte reitera una muy vieja, 2009 ya, de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados de Procuradores de la provincia de Mendoza. Esta es del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que ocurre? El Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, sede en La Plata, recoge por vía bancaria los aportes que hacen tanto el abogado como las partes para entregarlo en la caja, derivarlo a la caja de jubilaciones y para las tareas normales de los diferentes distritos. O sea, el abogado lo manda al distrito de San Isidro, que es lo que corresponde del colegio público o el colegio de abogados de San Isidro, y a su vez lo deriva al colegio de abogados de La Plata, con lo cual acá no existe operación comercial ni existe capacidad contributiva. ¿Y qué es lo que dice la Corte? Acá tenemos que volver a respetar el principio constitucional de que la capacidad contributiva es previa a todo lo que se pueda llegar a decir. Solo se puede cobrar impuestos a quien tiene capacidad contributiva y el Estado no puede exigir un impuesto a una persona o empresa que no tiene la capacidad económica específica que se necesita para pagarlo, porque simplemente este dinero no es de ellos y es una vía, es como si fuera en la autopista. Volvió a insistir la Corte en algo que ya estaba implementado, que está reconocido, que el Colegio Público de Abogados de acá lo tuvieron que reconocer, de Capital, estoy hablando, lo reconocieron en una inspección y no tienen, bueno, después cambió, pero no importa, en su momento lo reconocieron en una inspección y claro, no hay actividad económica acá, es una entidad de derecho público, pero no es estatal. Entonces, acá no estamos hablando de lo que era obras sanitarias antes, ni aerolíneas argentinas, no sé, eso no se llama, ni aerolíneas argentinas, el INTA o alguna cosa así, que son autárquicas, autónomas, pero no, acá no estamos hablando de eso, estamos hablando del que cumple una función determinada que el Estado no lo hace. En todas las provincias y para todas las profesiones existe lo mismo, una caja de jubilaciones y un colegio público. Y no hacen actividad económica y en este caso puntual, esas cuentas que recibían el dinero de los distintos colegios sectoriales, jurisdiccionales, creo que son jurisdicciones en las que se divide la provincia, no tienen por qué pagar el impuesto al débito y crédito bancario. Bueno,
Jóvenes, me parece que hemos cumplido con la tarea en un programa con muchas dificultades, pero con un invitado de lujo y con respuestas contundentes. ¿Parece bien? Nos Me estamos parece bien. despidiendo. Doctor Guillermo Boquer, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Doctor Jorge Haddad, muchas gracias. Guillermo, Maxi Lagorio también, muchísimas gracias. A todos ustedes, disculpas por los saltos del programa. El próximo será mejor. Mañana, Sin Saco Energía con el señor Fernando Meiter, el día jueves, Sin Saco Política con el señor Antonio Cagliarini y Pablo Rivera Silva. El domingo nos vemos nuevamente con el doctor Jorge Haddad en Sin Saco y Sin Corbata. Y el domingo, el lunes, nos encontramos en Sin Saco Tech and Biz con Marcelo García Sellar, Cristian Atance y Fernanda García Arroyo. A todos ustedes, muchísimas gracias. Que tengan una rápida semana corta y un muy largo fin de semana de disfrute. Nos encontramos todos los días, 19 horas, con los programas de la serie Sin Saco. Chao, muchas gracias.